hasta aquí ya sabemos definir las variables, cómo se definen las variables, pero también podemos reutilizar o almacenar en las variables operaciones, entre otras. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo un poco confusa, vamos a explicarlo. Por ejemplo, aquí estamos viendo barra bajas, aquí ya estamos utilizando una función. Vamos a explicar qué hacen cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a explicar la primera parte, que vamos a llegar hasta aquí. Luego de eso volvemos a hacer este ejercicio, no importa, o simplemente también podemos trabajar con ese ejercicio. Vamos a abrir nuestro intérprete de Python. Y aquí está creando una variable que es tags. Y lo que va a contener este tags es 12.5 entre 100. Eso es lo que va a contener esta variable, que es tags. Entonces, si nosotros llamamos tags, lo que va a contener es 0.125. Eso es lo que contiene. Ahora, está creando otra variable que es primes. El primes va a contener 100.50. Entonces, si nosotros llamamos primes, pues contiene, de hecho aquí está mal definido primes, voy a volver a definir primes, que contenía 100.50. Llamo primes, tiene 100.50. Ahora, aquí está haciendo una operación directa entre variables, que es primes por tags. Entonces, va a ser de la siguiente forma, que sería 0.125 por 100.50. Entonces vamos a hacer primes por tags. Colocamos de esta forma y tendríamos 12.5625. Ahora, en esta parte está haciendo una expresión como por ejemplo primes más barra baja. Lo que está haciendo es lo siguiente, que a este resultado, que es lo último que está sacando el intérprete, lo va a sumar el valor de primes, el valor inicial de primes, que era 100.50. Entonces, prácticamente lo que va a sumar es 100.50 por 12.5625. Si nosotros ponemos primes más espacio barra baja, nos va a devolver 13.06.25. Prácticamente se ha sumado esto a esto, que era el valor de primes. Ahora, en la última parte, está haciendo un redondeo a 2 caracteres. Entonces, llamamos la función round para redondear. Y aquí vamos a poner barra baja, que vamos a coger el último valor o el último resultado, que es esta. Y le vamos a redondear a 2 caracteres. Prácticamente que redondee simplemente hasta 0.6. Entonces, si ejecutamos, como verás, tenemos este redondeo. Entonces, de esta forma nosotros podemos reutilizar variables, modificar sus valores, realizar operaciones, entre otros. Aquí vamos a ver los tipos de datos numéricos en Python. Tenemos el int, el float, que prácticamente el int es números enteros, el float es número decimal, y también vamos a tener números complejos. En este caso, por ejemplo, aquí hay una operación, este es un número complejo. Si nosotros abrimos aquí la terminal, y vamos a probar, por ejemplo, vamos a utilizar la función type. La función type lo que va a hacer es mostrarnos el tipo de dato. Por ejemplo, si aquí envío un número entero que es 23, me va a decir que pertenece a la clase int, que es de tipo entero. Ahora, si yo envío otro tipo de dato, en este caso puede ser 2.5, que este es un tipo flotante, que es de tipo float, que tiene un punto flotante. Ya tenemos dos tipos de datos numéricos como int, float. El otro tipo de dato numérico es complex, en el cual ponemos type. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner 3j, en el cual este es un número complejo, ya un número un poco más avanzada para programaciones más avanzadas en Python. Y de esta forma nosotros podemos explorar más tipos de datos. Por ejemplo, el otro tipo de dato que hemos visto, que eran cadenas de caracteres al momento de definir las variables, que podíamos colocar entre comillas o comillas simples. Por ejemplo, vamos a poner type y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, un hola entre comillas y nos va a decir que pertenece a la clase str, que prácticamente es tipo string, tipo cadena. Entonces, esos son los tipos de datos en Python. Por ejemplo, el int, el float, el complex, que son números complejos, y para cadena de caracteres tenemos str. Poco a poco vamos a estar explorando más, por ejemplo, las listas. Creo una lista acá
y las listas lo que hacen es almacenar cantidad de datos y pueden ser diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si yo llamo lista, me va a devolver lo que contiene aquí, todos los elementos que están dentro de los corchetes. Ahora, si a type le envío, por ejemplo, esta lista, me va a decir que pertenece a tipo list. Así nosotros también podemos enviar a type variables. Por ejemplo, aquí estábamos utilizando otros variables como primes, tags. Por ejemplo, yo le voy a decir qué tipo de dato contiene tags. Me va a decir que es de tipo float. Y lo mismo me va a decir qué tipo de dato contiene el último resultado que hemos obtenido, que era con barra diagonal. Y nos va a devolver aquí type. Ahora, si nosotros ponemos, por ejemplo, qué tipo de dato contiene primes, pues nos va a decir que contiene también float. Así que de esta forma nosotros podemos saber qué tipo de dato estamos manejando en Python. Simplemente ahora vamos a salir de nuestra terminal.